Muy buenos días, compañeros del grupo 14 2020. Mi nombre, como ya me conocen, es Jordi José Sarabia Enríquez. Vamos a hablar en este video tutorial un poquito sobre lo que aprendimos durante este año 2020 sobre mecánica diésel. Bueno, el primer módulo que vimos fue mecánica de banco, en la cual trabajamos con diferentes herramientas, ya fueron herramientas para medir y herramientas para, por ejemplo, en las cuales teníamos el cincel y un martillo, o sea, lo conocíamos por macho. Bueno, trabajando en estas herramientas, las herramientas para medir, bueno, trabajamos con lo que fue el vernier, el micrómetro. También trabajamos con el pie de rey, como lo conocemos. Trabajamos con el metro también. Y unas que otras herramientas, ¿verdad? Para medir, por ejemplo, medimos lo que fueron piezas de algunos vehículos, como fue el árbol de levas y el árbol de levas. Como decíamos, medimos lo que fue un árbol de levas y una cremallera, me recuerdo que había sido. Pues medimos también piezas metálicas, ¿verdad? Como lo fueron algunos cubos o algunos tubos metálicos, algunas piezas de metálicas, para aprender un poquito sobre cómo utilizar estas herramientas. También hicimos un pequeño proyecto, la cual fue cincelar nuestro nombre, nuestro primer nombre o lo que nosotros quisiéramos con un martillo, o sea, el macho, y un cincel. Bueno, aprendimos que para utilizar estas herramientas también teníamos que tener nuestras prevenciones, nuestras precauciones, ¿verdad? Prevenirnos para nuestra salud, para nuestro propio bien. Bueno, la cual aprendimos que teníamos que utilizar nuestro equipo de protección personal, el EPP, famoso EPP, nuestro equipo de protección personal, en la cual consistía en tapones auditivos, guantes para nuestras manos, lentes protectores, si mucho también un casco, ¿verdad? Teníamos que utilizar, pero nosotros no lo utilizamos. Pues teníamos que utilizar nuestro overol, porque como nosotros somos mecánicos teníamos que utilizar nuestro overol, porque aprendimos que a veces trabajamos con metales que sueltan pequeñas virutas que se incrustan en nuestra piel. Y eso provoca daños en nuestra piel, ¿verdad? Nos provoca daños aquí en nuestros brazos, por ejemplo, es en donde más se nos pueden pegar estos pequeños metales. Al momento de arrancarlos nos podemos arrancar nuestra piel. Entonces, para prevenir eso teníamos que utilizar nuestro overol. Y también para prevenir nuestros ojos teníamos que utilizar los lentes protectores y los tapones auditivos para taparnos, ¿verdad? Porque estar cincelando en el taller pues era muy doloroso para la cabeza, ¿verdad? Era un gran ruido que escuchábamos nosotros al momento de estar haciendo este trabajo. Pues fue muchas experiencias bonitas que aprendimos ahí en mecánica de banco. Pues fue muy trabajador este módulo. Ahora bien, también empezamos a trabajar en servicios y buenas prácticas. Fue otro módulo en la cual llevamos nosotros en mecánica diésel. Pues aprendimos cómo trabajar en un taller mecánico, ¿verdad? Cómo darle un buen mantenimiento a un vehículo. Siempre cuando no sabíamos qué hacer, pues siempre teníamos el manual del fabricante del vehículo, ¿verdad? Ya sea de cualquier vehículo, lo aprendimos mucho porque siempre teníamos que basarnos al manual del fabricante para poder hacer un buen servicio, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que se nos complican a nosotros los mecánicos, entonces teníamos que basarnos al manual del fabricante para ver el vehículo, dependiendo del tipo de vehículo, ¿verdad? Entonces ya después de cada trabajo pues teníamos que limpiar el taller como todo buen mecánico, ¿verdad? Para dar un buen aspecto y que siempre el cliente se vaya satisfecho, explicarle todo el trabajo, todo el proceso del trabajo paso por paso, no debe ser muy técnico, sino que como el buen Chapín dice, ¿verdad? Ahí darle duro, pues explicarle paso por paso a nuestro vocabulario especial, ¿verdad? Conforme nos vayan entendiendo, porque si fuéramos muy técnicos para explicar, pues el cliente no nos va a entender mucho, ¿verdad? Y bueno, más bien lo vamos a confundir, ¿verdad? Entonces, para que el cliente se vaya satisfecho, pues podíamos explicarle esto, ¿verdad? Pues como hemos aprendido, ¿verdad? Darle un buen servicio a un buen mecánico siempre le da un buen servicio al vehículo, y siempre basándose en el manual del fabricante. También después de cada
después de cada trabajo, pues hacer la limpieza, ¿verdad? En el taller, tener el taller limpio, tener bien organizadas cada herramientas para no, por ejemplo, se presentan casos en los que el cliente llega, ¿verdad? Y lleva prisa, por ejemplo, algún licenciado que lleve su vehículo, ¿verdad? Va a alguna junta que tiene en algún tiempo específico y porque le pasó alguna falla al carro, entonces no lleva con nosotros los mecánicos, ¿verdad? Lo lleva ahí al taller, y si nosotros no tenemos bien organizadas las llaves, pues también necesitamos alguna llave que está refundida hasta abajo entre todas las llaves que tenemos, ¿verdad? Entonces ahí se pierde tiempo y el cliente ya no nos va a querer hablar a nosotros, ¿verdad? Para que le arreglemos el carro, porque siempre, ¿verdad? Somos mal organizados y no hacemos bien las cosas. Entonces es muy importante todas estas cosas: limpieza en el taller, un buen servicio al cliente, al vehículo, explicarle al cliente el proceso, ¿verdad? Para que siempre nos tenga mucha confianza, ¿verdad? Y que sepa que no le estamos robando nada ni le estamos haciendo un mal trabajo. Y también ser organizados para trabajar, ¿verdad? Ser organizados en nuestras herramientas y también ser organizados para trabajar. Entonces también estamos en el último módulo, que es el mantenimiento en el sistema de frenos de dirección al vehículo diésel, ¿verdad? Este mantenimiento es muy importante, ¿verdad? Es un módulo muy importante ahorita, en la cual vamos a ver unas pequeñas investigaciones en nuestro pequeño teléfono. Vamos a ver unas pequeñas investigaciones que hemos realizado sobre esto. Por ejemplo, vamos a ver una pequeña investigación sobre lo que fue una suspensión rígida y su funcionamiento. Bueno, aquí dice que las suspensiones rígidas, esta suspensión tiene unidas las ruedas mediante un eje rígido formado un conjunto. O sea, esto forma un conjunto, ¿verdad? La suspensión rígida tiene unidas las ruedas mediante un eje, ¿verdad? Entonces dice, como consecuencia, dice, todo el movimiento que afecta a una rueda se transmite a la otra del mismo eje. Como esto quiere decir que cuando una llanta, por ejemplo, digamos, sufre, dice, ¿verdad? Un mal movimiento, por ejemplo, cuando damos una vuelta, obvio, no va a ser una llanta la que va a dar una vuelta, sino que va a ser el eje completo. Como están sometidas a un solo eje, entonces las dos llantas dan la vuelta, ¿verdad? Para dar una vuelta no va a ser solo una llanta. Entonces aquí esto es lo que es una suspensión rígida, ¿verdad? También aprendimos sobre lo que es una suspensión independiente y el funcionamiento que tiene. Bueno, dice que el término de suspensión independiente se refiere a cualquier sistema de suspensión del automóvil que permita el desplazamiento vertical de una rueda sin afectar al resto de las ruedas de su tren. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando, digamos, levantamos un vehículo en un puente elevadizo, en el puente elevadizo, ¿verdad? En el puente elevador, en el elevador del puente, como lo quieran llamar, yo así lo conozco, un elevador de puente, ¿verdad? O el puente elevador. Pues cuando se levanta el vehículo, ¿verdad? Tenemos solo una rueda, no afectando las otras ruedas del tren. Nosotros le damos vuelta a una rueda para ver cómo funciona, ¿verdad? Y las otras ruedas nada que ver, o sea que solo es una rueda la que rueda, o sea, la que da vueltas, ¿verdad? Para no confundirnos, levantamos el vehículo y le damos vuelta solo a una rueda, entonces no afecta a las otras ruedas del tren, ¿verdad? Porque esto está compuesto por un tren que dice que todas las ruedas se mueven, ¿verdad? Las 4 ruedas se mueven porque así tiene que ser, ¿verdad? Entonces cuando levantamos la suspensión independiente, quiere decir que cuando le damos vuelta a una rueda, solo una rueda se le da vuelta, o sea que no le da vuelta a las 4, sino que es solo una. Esto quiere decir, entonces vamos a también hablar sobre lo que es una suspensión activa y su funcionamiento. Bueno, dice que las suspensiones activas se componen de un sistema hidráulico o neumático capaz de generar fuerzas para compresar el balanceo y cabeceo del vehículo. Gracias a este control se consigue mayor adherencia del vehículo al terreno, con lo que se aumenta la seguridad en la conducción. La suspensión activa y su funcionamiento. Bueno, esto quiere decir que gracias a esta suspensión, ¿verdad? El vehículo hay más seguridad en la conducción, ¿verdad? Porque las llantas están sometidas al terreno, entonces hay mayor protección, ¿verdad? También aprendimos sobre lo que era el proceso para desmontar un tambor de frenos hidráulicos siguiendo los
los procesos técnicos y medidas de seguridad correspondientes. Bueno, aprendimos sobre los tambores de freno. Aquí vimos los tambores de freno, los discos de freno, lo que eran las fricciones o las zapatas, ¿verdad? Aprendimos sobre muchas cosas en las cuales el sistema de frenos influye, ¿verdad? Cómo darle su mantenimiento, en fin, muchas cosas sobre estos sistemas de frenos. Aquí vamos a ver sobre cuál es el proceso para desmontar un tambor de freno, ¿verdad? Esto fue muy bonito, fue muy excelente porque aprendí bastante con esto. Por ejemplo, aquí dice que hay que martillar suavemente el tambor de freno con un movimiento hacia afuera. También dice que hay que girar el tornillo de ajuste para aflojar las zapatas. También dice ubica el agujero de acceso de la parte exterior del tambor de freno. Gira el tambor de freno de modo que el agujero de acceso esté alineado con el tornillo de ajuste del tambor. Pues esto es muy importante, ¿verdad? Estos pasos son muy excelentes porque ahí nos explica cómo desmontar un tambor de frenos. Y es muy enriquecedor, ¿verdad? También vimos el proceso para desmontar un disco de frenos, como habíamos hablado, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre un disco de frenos. Entonces dice que hay que desmontaje y montaje, dice. Hay que desmontar la rueda, hay que quitar las pastillas y empujar los pistones utilizando las herramientas oportunas para esta operación. Hay que utilizar cada herramienta para cada proceso, para cada trabajo. Hay una herramienta especial, ¿verdad? Aquí no solo se utilizan las llaves hexagonales y las llaves milimétricas, no se utiliza el famoso cangrejo, sino que hay un montón de llaves. Existen las copas, existen varias herramientas, hasta existen máquinas eléctricas para hacer este proceso. Entonces dice que hay que quitar las pastillas y empujar los pistones utilizando la herramienta oportuna para operación. Hay que desmontar la pinza completa de su soporte sin desconectar los conductos de líquido de los de frenos, no dejar la pinza colgando de los tubos flexibles, ¿verdad? Existen pinzas también para poder hacer este trabajo. No hay que dejarlas colgando, ¿verdad? Porque en los tubos flexibles puede hacer que algún tubo se rompa. Entonces ahí a Carlitos, ¿verdad? Entonces la pinza ha de ser sujetada por un accesorio, dice, por ejemplo, un gancho. También hay que desmontar solamente el disco desgastado. Si este tiene una superficie de desmontaje dentro de la campana, pues si la superficie del montaje está fuera de la campana, ante todo hay que desmontar el buje de la rueda y luego el disco desgastado. He aprendido una cosa sobre esto, ¿verdad? Que cuando un disco está desgastado se mira, ¿verdad? También con un reloj comparador esto se mide, ¿verdad? Se mide la longitud que tiene. Entonces, dependiendo de la longitud que tiene, podemos mandarlo a un torno a arreglar y veremos cuánto tiene de vida, ¿verdad? Cuánto le queda de vida a este disco de freno. Entonces es muy importante saber todo esto, cuánto le queda de vida, ¿verdad? Y de esta manera podríamos arreglarlo. También aprendimos sobre lo que es sobre las partes de un sistema de freno hidráulico y su funcionamiento de cada uno de ellos. Por ejemplo, en estas partes, ¿verdad? Tenemos el pedal de freno, el servofreno, la bomba de freno y el bote de líquido. Estas son algunas partes del sistema de frenos, ¿verdad? El sistema de frenos. Aprendimos también, vimos unas piezas últimamente, vimos unas piezas sobre las cuales vimos la caja de timón, o la caja de volante, o la caja de dirección, como algunos le dicen, ¿verdad? La caja de dirección. Vimos algunas piezas de un vehículo, ¿verdad? Como es el alternador, vimos un poquito sobre el motor, vimos cuál es el funcionamiento de el sistema de freno, ¿verdad? Cómo funciona, cuál es su mantenimiento. En muchos casos, ¿verdad? Vimos todo esto. También habíamos visto muchas cosas sobre el sistema de dirección. Vimos el eje, vimos los famosos bushings, conocimos todo esto, ¿verdad? Conocimos cómo se verifican la información de algunas ruedas.
En fin, vimos muchas cosas en mecánica diésel este año y pues la pandemia no nos dejó aprender mucho, pero primero Dios, el otro año nos veremos ya presencialmente y aprenderemos mucho más sobre lo que no aprendimos este año. Algunas cosas básicas que no aprendimos este año las veremos el otro año. Y muchas gracias por compartirnos. Fue un gusto compartir con ustedes este video. Muchas gracias por todo. Pasen feliz día. Cuídense. Nos vemos el otro año.